Dos seres pueden enamorarse por la arrasadora fuerza del amor, cuya energía excede los umbrales de nuestra dimensión físico-material. No resultan necesarios los conocidos sentidos. Solo se necesita poder llegar a través del alma de nuestro espíritu hasta la esencia misma de nuestro ser, y desde el origen de lo que somos, emerger con quien nos acompaña, compartiendo ambos, en cierto modo, nuestra experiencia primaria y única. Una cuestión de tamaños. Una sátira romántica de carácter místico. Un relato que muestra de manera original cómo cada medida recibe siempre su tamaño. Una cuestión de tamaños. Capítulo 3. El ajedrez de la amistad. Me bajé en la única parada de autobuses a la entrada de Aguante. Estaba justo frente a una enorme plazoleta redonda, decorada con árboles y flores de todos los colores por todas partes. No había algo así en buen aire. Eso me levantó un poco el ánimo frente a los temores de haber llegado a un lugar desconocido por primera vez en mi vida. Y sin mi madre. Empecé a atravesar la plaza con mi valijita a cuestas, lo que no significaba demasiada carga, ya que era liviana, cuando vi de lejos avanzar hacia mí a Jimena y don Bosco. Por supuesto, estará de más, pero igual lo digo, que yo todavía no los conocía. Largué una carcajada y me tapé de inmediato la boca por la vergüenza que sentí de estar riéndome de ellos. Lo que ocurre es que además de la mojiganga que tenía frente a mí, y a lo cual no estaba acostumbrado, no existían tales ejemplares en mi ciudad natal, yo tenía un problema. Cuando estaba nervioso o con temor por alguna situación, empezaba a reírme y no podía detenerme. Y muchas veces, para que se diera mi síntoma, no necesitaba de estímulos como el que en ese momento tenía frente a mí. La cuestión es que mi carcajada, aunque fue lo suficientemente voluminosa para que todos los que circulaban por el lugar la pudieran escuchar, la pude reprimir tapando mi boca. Sentí un calor subir a mi cabeza que me hizo pensar que me estaría poniendo rojo como un tomate, pero lo que no pude evitar es continuar emitiendo risitas cortas y agudas, a pesar de tapar mi boca con fuerza a medida que la pareja avanzaba hacia mí. No puedo explicar bien qué es lo que sucedió a continuación. Estaba tan nervioso, cada vez más, que pareciera que casi todo lo vivido en aquel momento se me hubiese borrado. Quizás volvía a suceder lo que el médico de mi pueblo me había explicado en relación a mi inconsciente, que me protege. Solo recuerdo que vi ya muy de cerca la imagen grotesca y amenazadora de ese hombre y la belleza de aquella mujer que logró obnubilarme. Giré para cambiar de dirección, con la palma de mi mano aún tapando mi boca, y acto seguido sentí
como si una grúa me tomara de la nuca y me elevara en el aire. Era don Bosco. No recuerdo siquiera que me hablara. Me arrojó al suelo. Empecé a sentir fuertes golpes en la cara y todo el cuerpo. No sé todavía cómo es que en esa situación pude reparar en una hermosa melodía que se escuchaba de fondo. Suaves y dulces gritos que decían: «Don Bosco, no, por favor, basta ya». Era la voz de Jimena. Creo que luego me desmayé. Desperté en una inmensa sala repleta de camas, una al lado de la otra. Pensé que si no me habían reclutado para el ejército, lo que era bastante dudoso debido a mi situación, tenía que estar en un hospital. Y así fue, aunque en realidad era una clínica con muchas camas. Lo que más me llamó la atención al despertar fue sentir una de mis manos tomadas por otras dos que me acariciaban, pero al abrir los ojos solo vi una imagen nublada que no me permitió saber quién era mi benefactor. Sentí en aquel momento puntadas y dolores en los ojos y la cabeza. Los cerré nuevamente haciendo gestos de dolor y diciendo: «Me duele, veo todo nublado. ¿Quién es? ¿Quién está ahí?». Le colocaron una infusión con medicamentos para los dolores. «Quédese tranquilo y descanse. Poco a poco la vista se le arreglará», me contestó. Era Jimena. Era Jimena. Su voz. Al final ella tuvo razón. A los 15 minutos la pude ver con todos los detalles de su extrema belleza. Yo sentía vergüenza, no sé por qué, pero sentía mucha vergüenza. Retiré con rapidez mi mano de entre las suyas, como si me quemaran. Ella se quedó quieta donde estaba, con sus manos ya vacías, mirándome y sonriendo. Nos quedamos mirándonos uno al otro por algunos momentos. Entonces ella agregó: «Quiero pedirle disculpas en nombre de mi marido y mío». Iba a continuar hablando, pero notó que yo quería decir algo y entonces esperó. «¿Por qué se disculpa si usted no hizo nada?». Y bajé la vista aún avergonzado. Yo quería agregar lo que acababa de decir. En realidad, pensaba que todo lo que dijera en ese momento estaría mal. Presentí que era mejor callarme. Ella parecía saber leer mis pensamientos. Volvió a sonreír y agregó: «Me disculpo por lo que no hice, por lo que podría haber evitado, porque conozco a mi marido». Yo decidí en ese momento no hablar más, dejarla hablar a ella, y entonces me dediqué solo a escucharla, aunque cuando preguntaba, por respeto, yo debía contestar. Me preguntó de dónde era, porque en los pueblos tan chicos le es muy fácil a uno reconocer a un forastero. Entonces, como me transmitía tanta confianza, le conté más o menos toda mi historia. Le conté también que en Buenaire había trabajado de periodista, redactor de una revista de mala muerte, ganando un pseudo salario que apenas si servía para agregarlo a la jubilación de mi madre y así lograr, ganando un pseudo salario que apenas si servía para agregarlo a la jubilación de mi madre,
y lograr así una canasta familiar que se tambaleaba cada mes hasta poder llegar, con ciertos malabarismos y abstinencias, hasta la siguiente cobranza. Por suerte, la casita, aunque pequeña, había sido heredada por mi madre de mi padre y no tenía deudas. Le comenté también sobre mis sueños truncados de escritor y que todos mis intentos por conseguir editor para mi única novela escrita, y aún no terminada, habían servido solo para hacerme saber lo desastroso que era a la hora de escribir y que en la repartición de condiciones y habilidades para hacerlo con propiedad, yo había llegado entre los últimos a la fila. Jimena me sonreía. Yo tenía la sensación de que disfrutaba escuchándome. Lo digo por lo atenta que lo hacía y casi sin interrumpirme. Pero luego le tocó a ella, y por más que le gustara mi conversación, yo también necesitaba escucharla a ella. Me dijo que trabajó de enfermera en la misma clínica donde nos encontrábamos, antes de empezar a trabajar en la lavandería del viejo Eusebio, que era única hija, pero no por decisión voluntaria de los padres, que sus hermanitos anteriores, uno varón y el otro nena, habían muerto al nacer. Le comenté, dicen que la tercera es siempre la vencida. Me volvió a sonreír. Lo que no le dije fue que la tercera, o sea ella, parecía valer por los tres juntos, en todos los sentidos. Pero empecé de nuevo a reírme como un histérico, sin un aparente motivo, aunque solo yo sabía que sí lo había. De todas maneras, Jimena no se molestó. Me miraba y sonreía, queriendo compartir en parte mi alegría. Le pregunté por sus padres y entonces la conocí triste. Me contó que se querían mucho, mucho. Estando los dos solos en la casa, el padre se había atorado con un carozo de durazno, de tal manera que la madre lo vio desesperarse y desesperó también, junto con él. Hizo todo lo que pudo, sin saber que no lo lograría, para extraerle el carozo metiéndole la mano, que además muy pequeña no era, dentro de la boca. Por supuesto, sin éxito. La madre no sabía que en esos casos lo que debía hacer era golpear con golpes secos y continuados la parte superior de la espalda de su marido, o en su defecto, si el objeto atascado aún no había salido, debía colocarse por detrás, rodeando la cintura del padre con sus brazos, enlazarlos por las manos a la altura del estómago y efectuar fuertes presiones hacia arriba. Dicha práctica, me dijo Jimena, con unos ojos que ya parecían de otra persona, probablemente hubiese salvado la vida del padre. Fueron encontrados ambos sin vida, la mano de la madre aún dentro de la boca del padre, todavía sentados a la mesa, sus rostros mostrando desesperación, pero ya callados y sin sufrir. Jimena se llevó una mano a los ojos tapándolos, mientras su cabeza se movía, insinuando un constante no. Ella tenía entonces 15 años y fue la que descubrió a sus padres muertos al volver de la escuela. No quiso hablar más del tema y yo tampoco quise que lo hiciera. Mi mamá lo quería tanto que decidió seguirlo a mi papá donde él fuera.
murió de un ataque al corazón en el mismo momento. Fue lo último que Jimena dijo sobre el tema. A partir de la muerte de sus padres, se fue a vivir de inmediato con el único familiar que le quedaba, Ireneo Basualdo, su tío, hermano de su fallecido padre y comisario del pueblo desde tiempos inmemoriales. La tragedia familiar vivida la llevó a estudiar enfermería con una especial vocación y luego a trabajar durante largos años en la única clínica de Aguante. El pueblo había logrado la fama de ser el lugar más tranquilo de toda la zona. No había delitos y solo muy de vez en cuando pequeñas infracciones que casi siempre eran involuntarias. El espíritu ético y alta moral de sus habitantes lo colocaba en una posición de tranquilidad general que les permitía a sus habitantes vivir en una atmósfera de agradable cordialidad y al comisario Ireneo Basualdo disfrutar de sus funciones, pudiendo guardar bajo llave su legendaria Smith y Wesson y dedicarse a saborear considerables cantidades de cerveza en sus largas partidas de póker con algunos buenos amigos, mientras veía crecer su abdomen merced a las abultadas calorías de sus dietas alimentarias. Hasta la llegada al pueblo, nunca se supo desde dónde de Carlo Bandone, un personaje muy simpático, pero que a poco tiempo de haber llegado con sus secuaces, supo sembrar un pánico que los ingenuos habitantes de Aguante ni siquiera sabían que existía. El débil de carácter e inexperto comisario Basualdo se vio obligado a buscar un ayudante que le cubriera las espaldas, devolviera el prestigio perdido al pueblo y por sobre todas las cosas le permitiera regresar a sus tranquilas tardecitas de póker y largas cervezas. Fue entonces que contrató a don Bosco, un ser extraño por donde se lo mirara, tanto por fuera como por dentro. Experto en artes marciales, disciplina aprendida durante su larga estancia en prisión en el extranjero, fue canjeada su libertad por el gobierno de un país desconocido a cambio de su participación voluntaria en dos operaciones comando de extrema peligrosidad que debían desarrollarse contra la guerrilla de aquel país, y sabiendo ya sus autoridades de las extraordinarias habilidades de don Bosco. Su pequeño cuerpo esquelético le otorgaba dos ventajas sustanciales. La primera consistía en que su aspecto era por demás engañoso, ya que nadie podía imaginar su fortaleza, destreza y extrema habilidad en la aplicación y neutralización de la violencia. Y la segunda se encontraba dada por el hecho de que su pequeño y escurridizo cuerpito, casi de niño, le facilitaba el éxito de determinadas operaciones muy delicadas en las que los atléticos y musculosos mercenarios gigantes no podían siquiera intentarlo. De todas maneras, don Bosco había sido puesto en conocimiento del alto riesgo que dichas operaciones comando significaban para su vida. Sin pensarlo siquiera por un minuto, el futuro marido de Jimena aceptó sendas misiones. Salió ileso de las mismas, aunque el éxito de las operaciones fue relativo, ya que el enemigo
Era una guerrilla de mucha experiencia y larga trayectoria en un país no conocido por él y que no era del todo de su incumbencia. Haber salido a salvo de las mismas ya podía ser considerado un éxito en sí mismo. La mayor parte de los integrantes de los comandos habían sido muertos o tomados prisioneros, lo que podía resultar peor. Con don Bosco se cumplió, restituyéndole su vida y los plenos derechos a una completa libertad. Así es como llegó a Guante, un tiempo antes que yo, pero también dispuesto a iniciar una nueva vida. Así fue también como conoció al comisario Ireneo Basualdo, fue contratada como ayudante, pudo conocer a su sobrina Jimena y finalmente convertirse en su marido. Marido bueno, cariñoso, muy respetuoso de su mujer, pero muy celoso, por lo que pidió y suplicó a Jimena que abandonara el trabajo de enfermera en la clínica, y ella al final asintió. Fue entonces que empezó a trabajar con tanto éxito en la lavandería de don Eusebio. El día que nos conocimos con Jimena, estando yo en la clínica y antes de despedirnos, luego de haber charlado durante casi 2 horas, ella me confesó que la única persona que controlaba y dominaba a su marido al punto de lograr neutralizarle por completo toda reacción de violencia y agresividad era ella misma, por lo que yo no debía preocuparme. Y además, él vendría a disculparse conmigo. Le insinué que no era para nada necesario. Hasta me pareció absurdo cuando me imaginé semejante situación. Pero ella insistió y con absoluta convicción agregó: lo peor que le puede pasar a mi Bosco es que yo me enoje con él. No lo puede soportar. Prefiere arriesgar su vida en cualquier operación comando. Y diciéndome esto sonreía. De verdad, no tiene de qué preocuparse. Mañana vengo a visitarlo, a ver cómo se siente. Bueno, si quiere, no quiero ser cargosa. No, por favor, ¿cómo va a ser usted cargosa? Para nada. Venga cuando quiera. Volvió a sonreírme, se inclinó, me dio un beso en la mejilla y se fue. Yo no del todo entendía cómo podía ser que estuviera viviendo una de las más lindas experiencias de mi vida a partir de una de las más desagradables. A medida que transcurría mi vida, repleta de simplicidad, cada vez me convencía más del mundo de locos en que vivimos, un lugar de payasos donde el planeta es un circo al aire libre y nosotros los humanos los únicos animales protagonistas del espectáculo. Al otro día, en horas de la mañana, mientras una de las enfermeras me cambiaba los vendajes y me aplicaba una inyección para calmar los dolores, recibí una visita. Era don Bosco. Por más convincente que se hubiera escuchado Jimena el día anterior, no podía creer lo que mis ojos veían. Con cierto temor a que sus dichos no hubiesen sido tan exactos, y creyendo que quizás venía con la intención de seguir golpeándome, recé en voz alta mientras tomaba a la enfermera por la falda del guardapolvo blanco para evitar que se retirara. ¿Qué hace? ¿Qué le pasa?, me dijo ella sorprendida. No, nada, es que me duele. Las heridas.
pero no me dio tiempo a más. Don Bosco se me tiró encima, me abrazó y con demostrativa pena empezó a disculparse. Perdoná, hombre, perdoná de verdad. Estaba nervioso, no sé lo que me pasó. Mirá lo que te hice. Qué bestia que soy. Pero me apretaba con efusivo cariño y me hacía doler más. Disculpa, pero me estás apretando demasiado y me causas dolor, le insinué despacito, rogando que no se enojara. Pero mientras la enfermera, cargando en sus manos la jeringa con la aguja y el resto del material utilizado, se iba alejando lentamente, mirando hacia atrás a nosotros con la boca abierta y sus ojos aún más, don Bosco volvió a reaccionar como un loco. Uy, si no ves, qué bestia que soy. ¿No ves que soy una bestia? Disculpa, muchacho, disculpa. Mirá lo que tengo pa' vos. Entusiasmado sacó de su bolsillo una caja chica, de madera, con dos bisagras en uno de sus lados. La abrió y me mostró un juego de ajedrez con sus cuadrados bicolor nítidamente definidos y todas sus diminutas piezas ordenadas a los costados. ¿Te gusta? Era del papá de mi Jimena. Mi Jimena me enseñó pa' que no sea tan bruto. Jeje. Y ahora sé jugar. Podemos jugar cuando te vaya de acá, ¿eh? La Jimena me dijo que te lo traiga, que te iba a gustar. ¿Qué me decís? ¿Te gusta? Don Bosco hablaba entrecortado, con el entusiasmo sellado en su rostro y diciendo sí todo el tiempo con la cabeza. Era un don Bosco completamente distinto al que yo había conocido. Además, era una casualidad, pero el ajedrez era mi juego preferido. Alegre y sonriente le dije que sí, que me gustaba mucho. Por un impulsivo arrebato, don Bosco y yo nos abrazamos, pero enseguida tuvimos que soltar porque yo grité. Todavía me dolía todo el cuerpo. Mi ahora amigo, Bosco, empezó de nuevo con sus 1500 disculpas por minuto. Le grité yo a él, basta de disculpas, Bosco. Todo está bien, réquete bien. Pasó junto a nosotros de nuevo la enfermera. Nos vio a los dos matándonos de risa. Su rostro, extraña mezcla de miedo y asombro, me decía que ella pensaba que estábamos los dos locos. Pero en ese momento a mi mente llegó la imagen de Jimena y me pregunté, ¿qué clase de dulce hechicera sería ella? Aquel día se fue don Bosco de la clínica, habiendo dado directivas de que me tratasen como a un rey y que no me faltara nada, porque de lo contrario les incendiaría las instalaciones. Me dijo que se haría cargo él personalmente de todos los gastos y saludándome como si fuésemos grandes amigos de toda la vida, fue a dar aviso a las oficinas para asegurarse que no me cobrarían ni un centavo. Yo me quedé esperando la Jimena toda la tarde, pero no llegó. Empecé a cavilar que si yo había dicho algo que no le gustó, si quizás se ofendió o simplemente pensó que ella me molestaba, pero nada de todo aquello había sucedido.